Que el presidente haya exhibido este número telefónico en las pantallas gigantes de la mañanera, pues revela a un presidente descolocado, descompuesto, fuera de sí, lleno de odio, de sed de venganza, y que así está gobernando en el ocaso de su sexenio. La respuesta de López Obrador a la publicación ha sido furiosa, desproporcionada y por ello muy reveladora. Déjenme hago hincapié en algo que sucedió hoy. El presidente López Obrador en su conferencia mañanera no solo desmenuzó y descalificó la carta con preguntas del New York Times, también exhibió el número telefónico de la periodista que le envió el cuestionario, Natalie Kitroff, la jefa de la oficina del New York Times en México, Centroamérica y el Caribe. Ella incluyó en el cuestionario su teléfono celular para que de manera privada el gobierno pudiera contactarla para dar su respuesta oficial. Que el presidente haya exhibido este número telefónico en las pantallas gigantes de la mañanera, pues revela a un presidente descolocado, descompuesto, fuera de sí, lleno de odio, de sed de venganza, y que así está gobernando en el ocaso de su sexenio. Muestra a López Obrador como lo que es, un aspirante a tirano. Exhibir datos personales de una periodista que sencillamente le está haciendo preguntas de verdad. Es una práctica recurrente de López Obrador para amedrentar a cualquier periodista que se atreve a cuestionarlo. Desde aquí nuestra solidaridad con Natalie frente a este acto de abuso de poder de López Obrador. Tras conocer este episodio, el New York Times fijó su postura, puso: es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial. En un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento, hemos publicado los hallazgos de esta investigación y respaldamos nuestro reporteo y a los periodistas que van por los hechos a donde sea que se encuentran. El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya informó que va a iniciar una investigación de oficio por la divulgación del número telefónico de la periodista. El Comité para la Protección de los Periodistas expresó su preocupación y puso en su cuenta de Twitter: al comentar públicamente sobre un reporte periodístico aún en proceso de ser investigado por el periódico The New York Times y al revelar públicamente datos personales de la titular de la oficina en México del diario, Natalie Kitroff, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador conscientemente puso en riesgo al equipo del New York Times en el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental. En el cuestionario, el New York Times le pregunta al presidente, al final de todo, si él quería añadir algo, y sí quiso. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. El presidente dedicó gran parte de su conferencia matutina a descalificar al New York Times. Le dijo pasquín inmundo, calumniadores profesionales, que dan vergüenza, que representan un periodismo decadente. Pero no es lo que pensaba antes López Obrador del New York Times. Ya ve que siempre hay un tuit, o dos. Vea lo que posteó López Obrador el 6 de enero de 2016, cuando era de la oposición. El New York Times cuestiona a Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca, la fuga del Chapo y sobre todo por los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Aquí, silencio. O sea, ensalzaba al New York Times. El 23 de abril de 2016 publicó: las noticias sobre la crisis de México siguen llegando del extranjero. Hoy la principal del New York Times es contra Enrique Peña Nieto por Ayotzinapa. Como era de esperar, la 4T voló emparvada para respaldar a López Obrador. La candidata presidencial de Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum, puso un mensaje en su cuenta de X. La campaña de guerra sucia contra nuestro movimiento es tan burda que el gobierno de Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador.
Hay que recordarles que el que fue su secretario de Seguridad, en referencia a Genaro García Luna, está preso por vínculos con el narcotráfico. Nosotros propuestas, propuestas y propuestas, y ellos mentiras, mentiras y mentiras. Bonita tarde. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también replicó el discurso obradorista. En un tuit puso: como dice nuestro presidente, los medios de manipulación continúan aplicando la máxima de que una mentira que se repite 1000 veces puede convertirse en verdad. Aquí la única verdad es que García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, está preso en los Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Una vez más, no les duró ni un día su intento de montaje a los conservadores. Y adjuntó un tuit en el que el productor de telenovelas y propagandista de López Obrador, Epigmenio Ibarra, reproduce la declaración de John Kirby señalando que no hay una investigación contra López Obrador. El ex canciller Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal y los representantes de la 4T en el INE también se pronunciaron. Que lo demuestren, no con un informante dijo, por favor, y más si estás hablando del presidente de México. Yo creo que ahí sí la exigencia debe ser, ¿tiene elementos de prueba? Tendría que haber un proceso en curso. No lo hay, ya lo dijo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ahorita estás en la venganza de la DEA por las obligaciones legales que se han impuesto en México. Que es una basura reciclada, porque el propio reportaje dice que el gobierno de Estados Unidos cerró por la falta de pruebas, que no hay pruebas y que son testimonios de terceros que vieron, que escucharon, que les comentaron. Yo no le otorgo seriedad a ese reportaje de un periódico extranjero. Creo en lo que comenta el presidente, conozco a sus hijos. Traen una partitura que van tocando por nota la inseguridad, la elección, que hay violencia, ahora el tema del narco, ahora el tema del extranjero, pues es una clara sinfonía que ellos pretenden tocar. Es parte de toda esta campaña que hay de la derecha internacional, de las derechas, con el tema de narcopresidente. La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, tuiteó: es inconcebible que un presidente que se dice demócrata atente contra la integridad y seguridad de una periodista. Mi solidaridad con Natalie Kitroff del New York Times ante los ataques por parte de López Obrador. La mejor manera de combatir esos atropellos es denunciándolos. Lo digo por experiencia propia. Ya es momento de ponerle un alto al abuso de poder. La dirigencia nacional del PAN pidió juicio político para el presidente por 2 temas: las revelaciones sobre sus ligas con cárteles y la injerencia en el Poder Judicial. En su red social, Marco Cortés afirmó: López Obrador debería ser sometido a juicio político por la Cámara de Diputados por sus cada vez más evidentes vínculos con el crimen organizado y haber presionado, junto con el ministro Arturo Saldívar, a jueces y magistrados del Poder Judicial. Y concluye con el hashtag que tanto ha molestado al presidente: narcopresidente AMLO. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, también se solidarizó con la corresponsal del New York Times por ser exhibida por López Obrador. Me parece impropio que se hayan dado a conocer datos personales de la corresponsal del New York Times en México, y no es algo que se deba de hacer con quienes ejercen su labor como ustedes. En un país que es muy peligroso para ser periodista, es un acto verdaderamente temerario y irresponsable por parte del gobierno. El expresidente Vicente Fox de plano pidió la renuncia de López Obrador. Presidente, colorín colorado, este cuento de mentiras se ha acabado. No te queda más que renunciar. A tu seguidora, a Claudia, no tiene nada que hacer en este país. No tiene nada que ofrecerle a México y a los mexicanos. Es una mala calca tuya.